Los invito a abrir la Sagrada Escritura en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Primera a Timoteo, capítulo 6. Leemos los versículos 1 y 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Que el Señor nos auxilie con su Santo Espíritu. Esto enseña y exhorta. Este es el sermón número 33 de la serie en Primera Timoteo, que hemos llamado Aprendiendo a conducirnos en la casa de Dios. Y está basada en un versículo precisamente de esta epístola que dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia entonces del Señor debe estar muy interesada en enseñar y exhortar con respecto a la doctrina de Dios. Por eso dice aquí que eso es nuestro comportamiento, está ligado al entendimiento de la doctrina correcta. Una vez más, nuestro comportamiento y conducta está íntimamente ligado a la doctrina que tengamos o que abracemos. Y hoy vamos a ver entonces un sermón al respecto de la ética bíblica para los subordinados. Subordinados significa tienen un jefe. Todos tenemos jefe y la Biblia nos dice cuál es la ética bíblica del trabajo. Quisiera recordarles que la Sagrada Escritura no fue escrita como nosotros la tenemos así con capítulos y versículos. Esto que estamos nosotros leyendo es una carta. Pablo tomó papel, o más bien puso a alguien, porque usualmente era así, él no la escribía, él la firmaba, le decía a otro y el otro escribía, escribe una carta. Cuando Pablo escribió, él no decía, capítulo 2, versículo tal, él no decía eso. Se escribió todo seguido, toda la Biblia era así. Pero en el siglo XVI, gracias al Señor, hermanos nuestros de aquellos siglos, dividieron la Biblia en capítulos y versículos para facilitarnos a nosotros su lectura y su aprendizaje. Y es muy útil, pero sí es necesario que entendamos que no siempre hicieron las divisiones exactas, correctas. ¿Por qué? Porque estos versículos, el 1 y el 2 del capítulo 6, realmente corresponden al tema del que veníamos hablando. Todavía no se ha cambiado de tema como en el versículo 3. Entonces, ¿a qué me refiero? En la epístola, el apóstol Pablo va uno por uno los sectores de la iglesia y nos dice cómo deben comportarse los hombres. Empezamos en aquel capítulo 2 por los hombres, que tienen que ser líderes espirituales. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, etcétera, etcétera. Vimos a los hombres, luego vimos a las mujeres. Así mismo las mujeres que se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, etcétera. Y vimos al que pedía Dios de las mujeres. Luego vimos que pedía Dios de los obispos, de los diáconos y de cada uno realmente. Bueno, ahora vamos al último estrato en la escala social, que eran los esclavos. Se dice que en el momento en que el apóstol Pablo escribió esta carta, que es en el primer siglo, no sé exactamente cómo me dirán, pero hay registros probablemente, que en este momento en el imperio había unos 60 millones de esclavos. Y hay otros escritos que leí que dicen que en todo el imperio romano, ¿verdad?, que abarcó bastante, como la mitad de la población eran esclavos. Es decir, la esclavitud era una cosa no rara, sino era la norma. Y les digo, estas
cosas siguientes porque ignorarlas nos impide entender la profundidad de lo que vamos a estudiar. Un esclavo no podía tener lápida al morir, ¿sabían? Yo no sabía eso, pero imagínense, no tenía ni derecho a eso. Lo entierran y no hay lápida. Ahí se murió alguien, pero era esclavo, entonces no sabemos ni quién era. Era propiedad de sus amos el esclavo. El esclavo podía ser castigado, vendido. Los hijos de los esclavos no eran de ellos, eran del amo. ¿Entienden? Si ellos tenían una pareja de esclavos en su casa y esa pareja de esclavos tenía hijos, los hijos le pertenecían al amo, no eran de ellos. También existían otras cosas que regulaban y un amo podía concederle libertad a sus esclavos cuando él lo quisiera. Algunos, por ejemplo, lo dejaban como su testamento. Usted me va a servir hasta que yo me muera. Cuando yo me muera, lo dejo libre. No sé si eso generaba deseos de que se muera el jefe, pero bueno, eso se podía hacer. Y también existía la posibilidad de comprar la libertad. La esclavitud se menciona en el Antiguo Testamento, pero muy diferente a lo que después se practicó en los demás pueblos. Voy a leer Deuteronomio capítulo 15, del 12 al 18, para que veamos lo que regula la Sagrada Escritura al respecto de la esclavitud. Deuteronomio 15, 12 al 18 dice así: Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. En Israel existía una esclavitud y no podía tener esclavo para siempre. Había un plazo máximo. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, y le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Había la posibilidad de ser esclavo. Voluntariamente alguien, por deudas, porque no tenía como otra manera, se iba y se vendía como esclavo. Pero Dios había regulado que esa servidumbre, que pudiéramos llamarle, o esa esclavitud, fuera regulada por la dignidad humana. Porque no es un animal, es un ser humano creado a la imagen de Dios, que por ciertas circunstancias le está sirviendo a usted bajo ese régimen de esclavitud. Pero, por ejemplo, robar personas para venderlas como esclavos era un gran pecado. Y leo para ustedes lo que dice el Éxodo capítulo 21, versículo 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. La ley de Dios castigaba con la muerte al que se atreviera a robar una persona. Bueno, les comento que la gran mayoría de los negros traídos de África fueron robados. Así que tanto en Inglaterra como en el resto de América, no solo fue en América del Norte, en toda parte se recibieron esclavos negros que fueron robados. Muchos secuestrados por tribus enemigas, porque así vivían allá también. A veces no entendemos cuán seria era la situación. Imagínense que las tribus africanas, enemigas unas de otras, podían invadirlos, los raptaban y los vendían. Pero eso claramente vemos en las Sagradas Escrituras es incorrecto. La esclavitud de la que se habla era algo voluntario que se hacía, como lo leímos ahí en Deuteronomio 15. Sin embargo, ese era el orden social. En esa época tuvieron que vivir nuestros muchísimos hermanos del primer siglo. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 7:21, prestemos atención: fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Tenemos que entender esto. Muchísimos esclavos en el primer siglo abrazaron la fe cristiana. Muchísimos. Vea qué dice: fuiste llamado siendo esclavo. No importa, ya usted es libre en el Señor, le dice él.
Ahora, si tiene la posibilidad de ser libre, dice, procúralo más. ¿Y por qué? Él decía, porque ya nosotros tenemos un amo y dueño que es nuestro Señor Jesucristo. No se le recomienda a nadie venderse como esclavo entonces. Y en ese versículo de 1 Corintios 7:23 dice así el apóstol Pablo: porque por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. El Señor le dice en Deuteronomio a Israel: esclavo fuiste en tierra de Egipto, no lo olvide. ¿Y saben qué? Parte de lo que estamos viendo en la mañana, en la primera hora del día de reposo, tenía que ver con eso. Ellos no podían, en la esclavitud de Egipto, guardar el mandamiento, porque eran esclavos. Pero ahora eran libres. Y entonces, como Él les dice, no os hagáis esclavos de los hombres. Miren, las personas son, hoy en día pudiéramos decir, ya no hay esclavos, por lo menos de este lado del mundo. Y vamos a ver que hay otros tipos de esclavitud que es necesario que estemos bien enterados y veamos si nosotros estamos cediendo ante tales esclavitudes. Ok, pero básicamente entonces en los dos versículos 1 y 2 lo que se le está diciendo es: usted es esclavo, tiene que saber cómo comportarse, cómo se comporta un esclavo cristiano. Y después de que lo entendamos, entonces veremos qué tiene que ver con nosotros hoy. El mismo apóstol le escribe en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 5 al 7, dice esto, el apóstol Pablo, Efesios 6, 5 al 7. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Esa palabra siervos que viene ahí, nosotros podemos decir siervos, pero entendiendo qué clase de siervo dice ahí. Porque nosotros solemos llamar siervo a otra cosa, o una persona contratada para un servicio, le está sirviendo en tal cosa, pero aquí no. Es la palabra doulos, que es un esclavo comprado por precio. Yo lo compré, me pertenece. Dice, ¿y cómo tiene que tratar a esos que lo compraron? Obedecerle. Y hay un problema, porque el corazón humano no quiere obedecer. Pero el Señor les dice, obedézcale. Obedézcale y haga todo lo que Él le manda, pero no por Él, porque hay ese que es jefe suyo, tiene un jefe en los cielos, y ese fue el que le permitió comprarlo a usted. El apóstol dice que hay que todo hacerlo de corazón como para Dios y servir de buena voluntad. Entendiendo esto, usted no le está sirviendo a los hombres. Al trabajar bien y al cumplir esto que se le pide, le está sirviendo a Dios. Colosenses 3:24 repite el mismo mandamiento. Colosenses 3:24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es claro que el ser humano tiene esa tendencia de agradar a los hombres. Y entonces imaginémonos ese esclavo, entonces cuando está el amo, todo estoy haciéndolo esforzadamente y excelentemente, y ya se fue el amo, entonces ya no hago nada. Esa era la tendencia, porque le está diciendo, no lo haga así, usted lo está haciendo para el ojo humano, pero su jefe de los cielos está viendo su negligencia, su pereza, como usted lo está haciendo, mal hecho. Y aquí, obviamente, la aplicación es, ¿les suena parecido a cómo trabajan muchos? Si está el jefe, hay un desempeño, hay una manera de comportarse. Si el jefe salió, todo el mundo hace lo que quiere. En las oficinas, en las fábricas. Por eso es que hay tantísimas regulaciones hoy en día, y cámaras y todo. Y marque a la hora que entró y marque a la... ¿Por qué todo eso?
Porque los amos que ahora son jefes en nuestro mundo saben cómo es el corazón humano. Pero aquí se dice, no lo haga así. Esos son amos terrenales, no le sirva al ojo. Y aquí mismo, en la iglesia, podemos estar haciendo algo así, sirviendo al ojo. Si me ve el pastor, si me ven los diáconos, si me ven ciertos hermanos, soy de una manera. Pero si ellos no están, soy de otra manera. Este pecado que trata el apóstol Pablo de corregir en los esclavos, lo tenemos todos en alguna medida. Se nos olvida que Dios está sobre todas las cosas. Vea qué hermoso les dice a ellos. Mire, eso es algo que debemos enfatizar. ¿Cómo es Dios de bueno? Que aun cuando nosotros hacemos nuestro deber, nos recompensa. Recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Eso es lo que muchas veces se nos olvida. A Cristo el Señor servís. Y vea que ahí no dice, bueno, él aclara una cosa. Bueno, vamos a seguir en la otra, porque es el apóstol Pedro el que lo aclara. La carta a Filemón, primero estamos viendo Pablo. Pablo le dice entonces esto a Timoteo, se lo dice a los de Colosas, se lo dice a los de los Efesios, el mismo principio. Los que están bajo ese yugo, ahí ve qué interesante que usa esa palabra, yugo de esclavitud. ¿Saben qué es un yugo? Tal vez los niños no, pero el yugo es esa pieza que le ponen al animal en la cual lo dominan, que junto con otro tiene que hacer algo. Es un yugo, es algo para dominio. Y dice, y eso es lo que usted tiene, un yugo puesto, un yugo de esclavitud, pero le dice, sea como sea, reciba ese yugo de parte de Dios. Hay una carta en el Nuevo Testamento que se llama la carta a Filemón, y fue escrita por el apóstol Pablo cuando él le enviaba a un hombre llamado Onésimo. Y este Onésimo había sido esclavo de Filemón y había escapado. Y le dice esto el apóstol Pablo, pero en la cárcel conoció a Cristo. En la cárcel conoció a Pablo y por medio de Pablo conoció a Cristo. De hecho, él dice así, que él lo engendró en su prisión. Y leo para ustedes lo que dice Filemón 1:15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Y vean la situación. Entonces Filemón tiene un esclavo. Ese esclavo huye. No sabemos las razones, pero no debió haber hecho eso. Filemón tenía todo el derecho, según la ley, de ir y hacer que lo castigaran, tal vez hasta matarlo por haber huido. Pero el apóstol Pablo dice, mire, él se convirtió. Ahora ya no es solo un esclavo, es su hermano. Qué difícil. Qué difícil para nosotros los seres humanos entender que somos hermanos independientemente del estatus que Dios nos dio, que a algunos les dio mucho y a otros poco, y a unos ventajas y a otros menos, y que somos hermanos. Sin importar la procedencia. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 18, dice el apóstol Pedro, criados, es lo mismo, ¿verdad? Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y aquí es donde viene lo que quería enfatizar. Vuelvo a leer. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cuántos han tenido un jefe difícil de soportar? La Biblia dice que aunque ese jefe sea difícil de soportar, usted debe estar sujeto a él y respetarlo porque él es el jefe. Pero esto es muy difícil si nosotros no entendemos la soberanía de Dios. Esto de la obediencia, del respeto y de la excelencia es algo que tenemos que tener bien claro, que se demanda de nosotros en cualquier situación de subordinamiento que estemos.
a cualquiera que Dios haya puesto en autoridad sobre nosotros, debemos respetarlo. No solo a los buenos, es que a los buenos no cuesta. Bueno, como Cristo decía, si saludáis a los que os saludan, si son buenos con los que son buenos con ustedes, si amáis a los que os aman, eso ¿quién no lo puede hacer? Pero se ve la gracia de Dios en el corazón de aquella persona transformada que es capaz de seguir sirviéndole y seguir amando a aquel que no responde y que no agradece y que no valora. Uno de los ejemplos más claros que tenemos de que Dios eso es lo que manda y Él lo recompensa, pero en su momento, si Él quiere, es el caso de uno de los hijos de Jacob, José, que no lo querían sus hermanos, porque era el favorito de su papá, y lo venden a los madianitas como un esclavo, y a él le corresponde ir a servir en la casa de un alto funcionario de Egipto, Potifar. Y dice la Sagrada Escritura que ese joven hacía todo tan excelentemente y era tan eficiente que ese Potifar puso todo y dijo, aquí se hace, con José yo no me preocupo de nada, él todo lo tiene en control. Eso es lo que quiere todo el mundo, un empleado así. Está en todas, dice la gente. Bueno, así era José y él estaba haciéndolo. Y sabemos que lo estaba haciendo para Dios. ¿Por qué? Porque cuando aquella mujer, la esposa de su jefe, intenta seducirlo, ¿qué responde él? ¿Cómo pecaré? Dice, primero que todo, su esposo ha puesto todo la confianza en mí. ¿Cómo voy a traicionar esa confianza? ¿Y cómo pecaré contra mi Dios? ¿Ven los estándares? El asunto es que él sabía que lo principal era servirle a Dios y que fue Dios el que permitió que sus hermanos lo vendieran y estuviera él por ese tiempo que estuvo en la casa de Potifar. Pero no recibió fácil recompensa porque ustedes saben lo que ocurrió. Una calumnia. Esa mujer lo calumnió diciendo que él había tratado de faltarle el respeto a ella, lo cual era todo lo contrario. Y entonces, ¿cómo hubiera respondido ese José que ahora lo meten a la cárcel? ¿Cómo responde el corazón? Hubiera dicho, para nada me sirve a mí estar sirviendo con excelencia, mire lo que me gané. Pero eso no fue lo que él hizo. Él sigue creyendo en el Dios soberano y dice que en la cárcel era tan excelente que el jefe de la cárcel igual dijo, con este José no me tengo que preocupar de nada porque es cumplido, ordenado, laborioso, inteligente, de todo. Y lo pone también a cargo. Entonces, ¿qué es lo que había en una persona como José para poder? Y eso es lo que ustedes y yo y los esclavos del primer siglo necesitaban saber. Lo hago para mi Dios. Lo hago para Dios. Yo le pertenezco a Dios. Antes de pertenecerle a le pertenezco a Dios. Antes de su jefe, usted tiene un jefe en los cielos. Y eso le va a ayudar a hacer las cosas con excelencia. Bueno, y los apóstoles tenían entonces bien claro que eso era parte de la soberanía de Dios, el que existiera esa condición de esclavitud. Por ejemplo, se topa Pablo a Onésimo, que es un esclavo fugitivo en la cárcel. Él cumple seguramente su condena y no le dice, vea, y ahora usted es cristiano, váyase bien lejos de donde usted... No, él lo manda. Usted, la verdad es que fue comprado y usted le pertenece a un hombre, y tras de eso el hombre es cristiano. Vaya y cumpla lo que es su deber. Y le dice más bien el consejo del apóstol Pablo, no le dice a Filemón, ve, ahora él se convirtió, dele la libertad. No lo dice así. Le dice, ahora va a ser un esclavo, hermano suyo.
Como les digo, la ética del trabajo proviene de un entendimiento de la soberanía de Dios que nos puso en el lugar donde estamos. ¿Lo cree usted? ¿Cree usted que Él lo puso donde usted está? Debe creer, así como Dios fue el que le dijo dónde nacer, usted no lo escogió. Dios le asignó la familia a la cual tenía que pertenecer, usted no lo escogió. Y Dios también determinó el lugar donde usted está laborando. Así que vamos a verlo de esa manera para agradar a Dios. El cristianismo no anula el orden natural ni social y no aboga por una sociedad igualitaria. Eso suena muy bonito. Eso suena a Revolución Francesa. Igualdad, libertad, fraternidad. No es lo que vemos en la Sagrada Escritura. Y vamos a ver por qué. Primero, porque no es real. En un sentido sí, somos iguales, pero en muchos no. En Gálatas capítulo 3, versículos 7 y 8, el apóstol dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿ha sido usted bautizado en Cristo? No le estoy diciendo que un día lo bautizaron, ¿ha sido bautizado en Cristo? ¿Le pertenece usted a Cristo? ¿Está unido a Jesucristo? Si es así, dice, de Cristo estáis revestidos. Y ahora nos dice esto el apóstol Pablo, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque vosotros sois uno en Cristo. Y esto debemos entenderlo, porque es cierto. Todos los cristianos, sin importar la procedencia, y si usted es hombre, mujer, alto, bajo, gordo, flaco, lo que sea, somos uno en Cristo. Sin embargo, el hombre sigue siendo hombre y la mujer sigue siendo mujer. Y el amo sigue siendo amo y el esclavo esclavo. Nada más que tenemos una perspectiva muy diferente de los roles que Dios nos asignó. Podemos decirlo de esta manera entonces. Sí, en Cristo todos somos iguales, en Cristo. Pero en esta vida y en la sociedad, cada uno debe respetar la posición que Dios le asignó. Ejemplo, los esposos siguen siendo esposos. Y Dios les asignó a los esposos el liderazgo de su hogar. Aunque él sea creyente y ella sea creyente, no significa, y son en un sentido iguales en Cristo, no son iguales en cuanto a lo que se les asignó. A la mujer no se le asignó el gobierno ni de la casa ni de la iglesia. Y el que lo entiende lo recibe con gratitud. ¿Por qué? Porque entiende la soberanía y la sabiduría de Dios. Los hijos siguen siendo hijos. ¿Son creyentes? Sí, pero papá sigue siendo papá y se le va a respetar, sea él buen papá o no buen papá. Algunas personas creen que solo tienen que hacerle caso si el papá es creyente. Algunas mujeres creen que solamente tienen que respetar si el marido es un excelente marido creyente. Pero no dice aquí así, sino que nosotros no servimos al ojo. Eso le va a ayudar muchísimo, mi hermano, mi hermana. No le sirva al ojo, sírvale a Cristo. Lo mismo que le puedo decir a los esposos. No dice Dios que a usted tiene que amar y cuidar y velar por su esposa si ella es dulce y cariñosa con usted. Y si ella es la ayuda idónea que usted esperaba. No, si ella no cumple sus expectativas, igual usted está llamado a amarla, a cuidarla, a proveer para ella. Ven, como que hablaba de esclavos, tenía que ver con nosotros también, en muchos sentidos. Gracias al Señor, nosotros vivimos en una sociedad que tiene unas condiciones mucho más favorables. Y ustedes saben cómo surgió esto. Cristianos. Lean la historia de William Wilberforce en Inglaterra y de otros que lucharon por abolir la esclavitud. ¿Qué los motivaba? El entendimiento de que hemos sido hechos a la imagen de Dios y que la dignidad humana, si la entendemos bien, no debía apoyar la clase de esclavitud que ellos tenían. Bueno, como les digo, vivimos en unas condiciones sociales y una legislación mucho más favorable.
Pero tenemos otro problema. Ahora estamos llenos de leyes de derechos. Y la gente entonces se ha acostumbrado a quejarse y a estar constantemente buscando que se cumplan sus derechos. Y nunca están satisfechos. Empleados que nunca están satisfechos, aunque su empleador les está pagando justamente, aunque los trata bien, siempre hay una queja contra el patrón y el jefe. Eso es pecado. Debemos estar agradecidos y servirles bien pero esa tendencia de quejarse es prevalente. Yo, hermanos, antes de dedicarme al tiempo completo, que ustedes saben que hace poco tiempo yo trabajé muchos años para transnacionales, Hewlett Packard, DXC, etcétera. Son empresas muy grandes con muchos trabajadores jóvenes, quejosos, nunca están contentos, siempre quieren otro puesto o donde salga algo que me gane un poco más, siempre es materialismo. Entonces, nunca podían, o en su mayoría, echar raíces en un lugar, establecerse y crecer con aquella empresa y tener años de fidelidad. Si no, yo estoy aquí soportando mientras me sale un mejor trabajo. Pero la constante, ahora, ¿puede eso darse? Puede darse. Puede ser que alguien tenga unas condiciones tan malas que eso es lo único que le queda. Espérese hasta que le salga un mejor trabajo. Pero lo que quiero decirles es la actitud de la mayoría, simplemente esperando una mejor oportunidad, nunca realmente amando su empresa, amando a sus jefes, sirviéndoles de corazón, que es lo que yo leí ahí. Y si lo entendemos así, ¿a qué nos enfrentamos? A nuestra naturaleza pecaminosa, porque yo no quiero. Yo soy de los que yo quiero más salario, yo quiero mejores condiciones, y la gente vive quejándose constantemente. El pastor Eric comentaba cuando Intel vino al país, una compañía con beneficios hasta yo no sé cuánto, y la gente se aprovechaba de esos y abusaba de aquellos beneficios, porque hemos construido una sociedad que va al otro puesto. No hay espíritu de servicio ni gratitud. Nosotros tenemos que tener ese espíritu de servicio y gratitud. ¿Por qué? Porque realmente todo esto de lo que estamos hablando, ¿saben que se desprende de un mandamiento de la ley de Dios? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y alguien dice, yo no soy mi papá. Honra a tu padre y a tu madre es un mandamiento moral. Nos indica nuestro deber de obedecer y honrar a los que Dios ponga como autoridad sobre nosotros. Los primeros son papá y mamá, pero en la vida vamos a tener muchos sobre nosotros de autoridad, y ese mandamiento tenemos que seguirlo cumpliendo. Al que Dios puso en un sentido figurado como mi papá. Ese es el papá en la oficina, el que manda. Pero vean qué interesante. Voy a volver a leer dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, en un sentido todos, tengan a sus amos, oiga, por dignos de todo honor. ¿A quién le da honor hoy la gente? A los deportistas, estrellas de rock, estrellas de cine. Esos son los que admira la gente. Y aquí dice, tengan estima a sus amos. Pero también la epístola nos había dicho a quiénes más tener en estima y a quiénes honrar. A las viudas, que verdaderamente lo son. A los ancianos que gobiernan bien. Qué diferente del estándar del mundo. Bueno, aquí dice, es Dios quien lo está diciendo a través del apóstol Pablo.
Gracias, hermano. Dice el versículo entonces, tengan a sus amos por dignos de todo honor, y nos da la razón, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Hermanos, si nosotros valoramos el Evangelio de Cristo, a la iglesia de Cristo, dejaremos de actuar tan egoístamente de solo estar pensando en nosotros y sentirme bien yo. Hoy hace 8 lo decía con dolor una vez más. Cuidado con sus decisiones, cuidado con lo que usted hace o dice que dañe a otros, que dañe a sus familiares, que daña a sus hermanos de la iglesia, que daña en algún momento a los que lo conocen y ven que usted se está comportando no apropiadamente. Aquí dice que eso causa que el nombre de Dios sea blasfemado. Esa insatisfacción constante, esa queja constante es pecado y hace que el nombre de Dios sea ofendido. Romanos 13 del 1 al 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Tiene esto que ver con los pastores? ¿Cómo ve usted a los ancianos de su iglesia? ¿Les respeta de esa manera? Porque son los que Dios puso. Y yo reto, eso sí, con dolor a las personas. Si usted está en una iglesia y usted no cree que los que están ahí de pastores, Dios los puso, es momento de que usted ya no esté más. Pero si usted sí cree que a pesar de sus fallos y de sus debilidades Dios los puso, Dios le manda entonces a respetarlos y a someterse a la autoridad de ellos porque son sus superiores. Pero en pacto siempre lo aclaramos, ¿verdad? Siempre leemos el pacto que dice, siempre y cuando estén conforme a la voluntad de Dios, lo que le digan a usted tiene que conocer su Biblia. Y entonces eso le da paz a usted, porque si hay algo que los jefes suyos le dicen que es contrario a la palabra, ahí usted sí queda libre y no tiene por qué hacer caso. Si es contrario a la palabra de Dios, es decir, si es algo pecaminoso, si usted puede identificar pecado en lo que su jefe, esposo, padre, pastor le esté diciendo, entonces usted queda libre. Pero oigan, hasta los patrones no creyentes deben ser respetados. Y los no creyentes, mucho más. Los patrones no creyentes deberían darte testimonio. ¿Cuál debería ser el testimonio de los patrones no creyentes? Tengo unos empleados y unos de ellos son evangélicos. Es lo mejor que tengo. Los más esforzados, los más puntuales. Pero si usted es incumplido, llega tarde al trabajo, deja las tareas a medio hacer, ni diga mejor que es cristiano, está haciendo blasfemar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que acabamos de leer ahí. Un empleado incumplido e irresponsable provoca blasfemia. Los patrones creyentes, y esto es otro importante para tenerlo en cuenta, si usted tiene un patrón creyente, sí es su hermano en Cristo, gloria a Dios, pero sigue siendo su patrón. No debe aprovecharse de que son hermanos, porque el honor de Cristo y el Evangelio está en juego ahí. La epístola le pusimos a esta serie aprendiendo a conducirnos en la casa de Dios, y esto tiene que ver con todo esto, y miren hasta cómo nos comportamos en nuestros trabajos, en nuestras asignaciones laborales. Aprendamos entonces a honrar a aquellos que Dios puso sobre nosotros, porque como les decía, es más importante Cristo y el Evangelio que nuestros derechos. Lo que debemos detestar es nosotros ser tropiezo para otros o traer mala fama al nombre de Cristo.
Termino diciendo que Cristo mismo, el que nos pide esto, nos dio un ejemplo excelente y perfecto. Dice la Sagrada Escritura en Filipenses 2:7, hablando de Jesucristo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, a usted y a mí, y estando en la condición de hombre, habiéndose hecho un ser humano, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué dice Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Era el rey, porque así estaba profetizado. Él es el rey que van a ser, le dice el ángel a María. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Ha nacido el rey y viene y se humilla y nos enseña la humildad. Yo sé que estamos viviendo tiempos muy difíciles y tengo pesar, temor por mis hermanos en Venezuela y en todas partes donde sufren los creyentes, pero yo veo en la Sagrada Escritura algo que me hace tener mucho cuidado en las opiniones con respecto a qué hacer cuando las cosas van tan mal, porque yo veo a Israel esclavizado por Egipto por muchos años y nunca veo que Moisés llamara a la revolución. No incitaron tampoco los apóstoles a que los esclavos se rebelaran contra sus amos. A veces, ¿y por qué es que estoy diciendo esto? Porque a veces veo que la gente parece que sigue esperando un Mesías terrenal para este mundo terrenal. Claro que sí deseamos que el Señor actúe y que hombres que tengan por lo menos valores y respeto que sean íntegros, que Dios los mueva. ¿Y cuánto deseamos? Entre más cristianos se involucren, van a influir positivamente. Pero recuerden, hermanos, el Rey es uno y nos sometemos a ese, al Rey Jesucristo. Esto que les digo lo repito, anhelamos buenos líderes y gobiernos justos. Puede darse cuando Dios concede gente que es creyente, teme a Dios y se involucra en estas cosas, pero recordemos que aún ellos fallarán. Hasta el mejor presidente cristiano, que no sé dónde hay uno, pero hasta ese va a fallar. Solo Cristo es el Rey justo. Por otro lado, estemos contentos de que otros se beneficien de nuestro servicio, como termina diciendo el versículo. Los que tienen amos creyentes no los tengan por menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Tiene que haber en nuestro corazón un cambio. Tenemos que hacer lo que hacemos con el deseo de agradar a Dios primero que todo y de traer algún beneficio a nuestros semejantes. Cuando eso pase, nuestra sociedad va a ir avanzando en muy buena dirección. Pero como les digo, solo el Señor Jesucristo puede cambiar nuestro corazón para que sea como el de Él, manso y humilde de corazón. Muchos de los problemas en las oficinas, muchos de los problemas en las casas, en la convivencia entre matrimonios, en la convivencia entre los vecindarios, mucho de todo lo que ahí pasa es la falta de humildad y mansedumbre. Porque todos están simplemente defendiendo sus derechos y queriendo demandarse unos a otros en lugar de, con amor, servirse unos a otros. Y les garantizo, eso se los garantizo, que lo he visto y la palabra, el amor. Cuando usted le muestra a alguien amor y esa persona perciba que usted lo quiere, va a actuar diferente. Lo digo porque yo mismo me he sentido y he dicho, a veces he sentido que alguien me quiere. Y cuando siento que me quiere, entonces me gana y tengo una actitud hacia él. Pero cuando siento que alguien no me quiere, tengo una actitud diferente. Ese no me quiere. Siempre me encuentra defectos, me critica por todo. Eso es lo que tenemos que practicar entre nosotros. Entonces, el amor, practíquelo con su hermano, con
con su hermana, con sus hijos, con su esposa, con su vecino. Practiquémoslo entre nosotros. Servirnos por amor. Y así no nos costará seguir este ejemplo que Cristo nos dio. Vamos a orar. Dios Padre, bendito seas. Gracias porque tú nos enseñas lo que tú pides de nosotros en todas las áreas de la vida. Y hoy nos has enseñado que tenemos mucho que aprender y cambiar al respecto de nuestra actitud en el servicio, en el trabajo, en la casa y fuera de la casa. Hoy te presento a todos los que son empleados asalariados, todos los que reciben un pago, para que no hagamos las cosas por el pago que recibimos solamente, sino que hagamos todo con amor para ti, no sirviendo al ojo, no viviendo de apariencias ni fingiendo, sino contentos sirviéndote a ti. Que tu Espíritu Santo nos despierte la conciencia para ver en qué estamos fallando en cuanto a esto, y que lo hagamos por la razón correcta, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nuestro Rey nos dio ejemplo de humildad y mansedumbre. En su nombre oramos. Amén.